Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes, aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En varias regiones del país, incluida la capital, tener acceso al agua potable se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales y sociales. El aumento indiscriminado y carente de planeación de la población, el cambio climático, la gestión inadecuada de los recursos hídricos están llevando a la población a una situación crítica en cuanto a disponibilidad permanente de agua. Los efectos de esta problemática impactan el bienestar de los habitantes, por supuesto, la sostenibilidad de sus ecosistemas, su salud. Según cifras recientes del Observatorio de Agua Potable y Saneamiento Básico, la demanda de agua, por ejemplo, en Bogotá, ha superado el suministro en un 15%. Lo que ha provocado disminución en los embalses que la proveen, cortes intermitentes y escasez en varios sectores. Estudios de la Universidad Nacional, por ejemplo, indican que el 25% del agua se pierde en fugas y conexiones ilegales, lo que termina de agravar la crisis. Ante esta situación, las audiencias nos preguntan, ¿está la televisión abierta comunicando eficazmente la gravedad del desabastecimiento, pero también las soluciones para el suministro de agua en la capital de la República? ¿Cómo pueden los medios sensibilizar a la población sobre la importancia de un consumo responsable? ¿Qué acciones se están tomando para garantizar el acceso equitativo al agua en la capital? Pues bien, para profundizar en este tema nos acompañan esta mañana Marta Liliana Perdomo, licenciada en Biología y Química, especialista en Desarrollo Social y Participación Comunitaria. Además es magíster en Medio Ambiente y Desarrollo y cofundadora del Jardín Botánico San Jorge en Ibagué. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Mario, y un saludo muy especial para toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Está también Carlos Devia, doctor en Ingeniería y magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en manejo forestal de bosques tropicales. Pues bienvenido, Carlos, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y a lo largo de este espacio estará también William Leighton, director de la asociación El Último Bosque, sociólogo, magíster en Desarrollo Humano y aspirante a doctor en Demografía. William, bienvenido. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí acompañar la audiencia del Canal 1. Gracias por estar con nosotros. Y también están nuestros televidentes que tienen su percepción y sus inquietudes para este espacio y que ahora vamos a observar. Los medios de una u otra forma cumplen su función de informar parcial o totalmente la situación, pero si yo como consumidor no me hago responsable también de mi parte, de informarme de cuánto me va a haber perjudicado, pues realmente pienso que nos podemos ver perjudicados en mayor medida nosotros que somos pues las personas que lo estamos viviendo día a día. Es un tema de responsabilidad social, de que tanto los canales de comunicación como los medios y los ciudadanos debemos estar inmersos política y culturalmente en contribuir a mejorar nuestro entorno. Parece que nos toca tomar un poco más de conciencia ciudadana para colaborar en no gastar el agua, en cuidarla, porque realmente es el tesoro que vale. Yo siento que no, hace poco estaba hablando con mi familia sobre eso y vimos que siempre nosotros buscábamos por nuestros propios medios la información de cuándo se daba el racionamiento, también estábamos muy perdidos, no sabíamos si era cada 8 días, luego cada 15 días, luego sentimos que era cada mes, entonces siento que la información no está tan actualizada, no es tan concreta. Pero lo real es que le deben de enseñar a la gente en general que se debe cuidar el agua, que no deben utilizarla para cosas que no son importantes. Bueno, nuestros televidentes, Marta, hablan de responsabilidad social, de pedagogía, pero esa es solo una parte de la solución. Tendría que haber muchas, ¿verdad? El problema es multifactorial, la solución también debería serlo, Marta.
Claro que sí, y parte de las situaciones que se nos presentan en estos procesos es que justo los medios de comunicación se enfocan en la crisis, entonces dan gran despliegue porque no hay agua, hay desabastecimiento, racionamiento en La Guajira o en Bogotá o en cualquier parte, pero no en la causa estructural que tiene el problema, y el problema estructuralmente está entrelazado con la conservación de los ecosistemas. Nosotros tenemos que ser conscientes de que en un país tan biodiverso como Colombia, el tema de la conservación de la biodiversidad y de esos ecosistemas que albergan esa biodiversidad es fundamental para que exista agua. Lo que está pasando, por ejemplo, en la Amazonía está afectando la recarga de los acuíferos y de los páramos, las lluvias en la sabana de Bogotá, pero no somos conscientes de eso. El exceso de consumo en ropa, en artículos, está incrementando la huella hídrica. Todos los procesos industriales consumen agua. Cada vez que compramos algo que no necesitamos, estamos consumiendo agua. Puede ser que no seamos conscientes de eso, pero estamos consumiendo agua y hay un tema de huella hídrica del que no somos conscientes. El no separar los residuos en la casa genera también mayor incremento de la huella hídrica, el desperdicio. Entonces, hay una cantidad de pautas que tienen que ver con nuestro comportamiento ciudadano, con las políticas públicas, pero también con una obligación que tenemos todos los ciudadanos, y es que como tenemos derecho a un ambiente sano, tenemos la obligación de proteger la naturaleza. Entonces es fundamental que seamos conscientes de eso. Esto es, como tú lo dices, multifactorial. Muy bien. Carlos, ¿qué otros factores podemos mencionar? Entonces hemos hablado, exceso de construcciones, ya lo sabemos, ¿verdad? Desperdicio, sí, fugas. Esto de la huella hídrica que es tan interesante que nos ha planteado Marta. Falta de políticas públicas, de planeación, de gestión, de ejecución de las administraciones, eso también hay que decirlo. ¿Qué más? Bueno, hay un problema estructural y es la educación ambiental. Desafortunadamente, la forma en que hemos abordado el tema de la educación ambiental va en una dimensión muy diferente respecto a lo que significa el deber ser, ¿sí? Y eso se evidencia tanto en los niños como en los jóvenes, como en los que toman decisiones, ¿sí? Esa falta de conocimiento, esa falta de información, ¿sí?, hace que se tomen acciones que en un momento dado no son las adecuadas. Y a veces se genera con esto de la educación ambiental un cliché asociado a hábitos y comportamientos que no responden claramente con esas necesidades. El agua, como señalaba Marta, es un bien de muchísima importancia y no tomamos eso como referencia. Colombia tiene muchísima agua, el 50% del país son mares, y en la zona firme fácilmente el 30% son humedales y cuerpos de agua. Y lo último que tenemos en cuenta es eso como recurso, ¿sí? La evidencia es los ríos contaminados, la evidencia es la desecación de los humedales y particularmente la deforestación, que uno lo ve como algo totalmente ajeno a lo que pasa con el ciclo del agua y no es ajeno. ¿Sí? O sea, hay una relación directa entre la deforestación que se ha hecho allá en la Amazonía y el cambio de coberturas, el cambio de usos que se da en los páramos y el efecto. ¿Sí? El efecto que es la restricción. Entonces, en la educación ambiental tiene que haber un vuelco que efectivamente nos ponga en sintonía con eso y que nos lleve a tomar decisiones respecto a qué consumimos, cómo lo consumimos y administrar adecuadamente un recurso que es de todos y que es vital. Porque no es una cosa tan sencilla como, señor usuario, usted cierre el agua, usted es responsable si gasta mucho. No es tan sencillo como eso. Y no es tan sencillo como rogar que llueva en la Orinoquía o que llueva en los embalses. No es tan sencillo como eso. ¿Qué otros abordajes podríamos hacer, William, en esta perspectiva de emergencia socioambiental y acuífera en la que nos encontramos? La televisión abierta en Bogotá puede cambiar esta narrativa presentando el problema del agua no solo como una crisis, sino como una oportunidad para restaurar nuestras relaciones con la naturaleza. La cumbre de seguridad alimentaria en Roma fue clara al indicar que la agricultura tradicional ha contribuido a las crisis globales y es imperativo que esto cambie. Según la Plataforma Global de Deforestación, en los últimos 8 años Colombia ha perdido 1.7 millones de hectáreas de bosque. Pero nuestras economías rurales se basan en 12 plantas y 4 tipos de carne, limitando la interconexión de la biodiversidad y con ello el acceso al agua. El papel de la televisión abierta puede ampliar el mensaje sobre la necesidad de trabajar con la naturaleza y reintegrar a los humanos en los ecosistemas. Fomentar la conservación y la restauración de nuestros bosques encargados de mantener el ciclo del agua y encargados del abastecimiento
de nuestras fuentes en las ciudades. Muy bien, luego el llamado es mucho más amplio, ¿cierto, Marta? No solo vigilancia y castigo, no es gastaste más agua, sanción, lo cual entrega también un mensaje equivocado a las audiencias, sobre todo cuando las administraciones están en la obligación de hacer pedagogía. En vez de premiar el ahorro, ¿cierto? Usted tiene descuentos, recibe facturas menos costosas y además tiene este incentivo, solo castigo aparte del racionamiento. Sí, yo creo que estamos en un momento fundamental, que es un momento de oportunidad para fortalecer esos procesos de educación ambiental en todos los sentidos, desde la institucionalidad pública, desde la misma sociedad civil, desde las universidades, pero también desde la televisión. Y eso nos implica unos retos interesantes, y nos implica de pronto, Mario, que podamos dedicar no solamente el tiempo en los noticieros y en los programas de mayor audiencia para contar sobre la crisis y ya, sino poder incorporar unas nuevas estrategias de educación ambiental que permitan a las personas, a la audiencia, ver la relación que hay entre sus acciones cotidianas y lo que está pasando en términos de la gestión de los ecosistemas y cómo impacta eso la cantidad, la calidad y la frecuencia de agua que vamos a tener. Entonces, si la televisión como medio potente que hay para generar realmente procesos de transformación cultural pudiese llegar con programas populares donde los actores hablen sobre el tema del agua, donde den ejemplos, donde se pueda mostrar iniciativas comunitarias, donde se pueda desplegar con mayor cobertura programas institucionales que son valiosos, donde se pueda convocar retos de ahorro, como lo estás planteando, concursos de ahorro, reality sobre ahorro de agua, qué sé yo. Probablemente en términos de educación ambiental podríamos ser mucho más conscientes, pero eso tendríamos que complementarlo con unas políticas públicas mucho más fuertes. Hay que fortalecer la autoridad ambiental para garantizar que la ampliación de la frontera agrícola, la minería, todos los procesos de urbanización no sigan acabando con los bosques, con los páramos, con las selvas, que son finalmente los que nos permiten regular el ciclo del agua y que nos permiten que subsista la vida en el planeta y obviamente pues en nuestro territorio. Porque tienen razón los televidentes que nos escriban, cuando dicen especialmente, ¿por qué toda la carga de la responsabilidad sobre nosotros hay otros agentes? Tenemos ríos, el río Bogotá. Yo estaba chiquito cuando comencé a escuchar de la descontaminación del río Bogotá. Han pasado los años, el último intento, ¿no?, por sanear las aguas que contaminan el río Bogotá tiene 20 años de retraso, ¿verdad? Solo hasta ahora se va a reactivar. Y cada factor, si bien el río Bogotá es solo una pequeña parte de la solución, cada factor podría ayudar. Así que la voz de los televidentes pidiendo soluciones también multifactoriales parece justa, Carlos. Sí, efectivamente, como se ha señalado, no tenemos una apuesta, digamos, transversal respecto a la problemática que hay y aspectos sencillos como la gestión del agua. ¿Sí? O sea, uno va, usa el agua y el agua se va contaminada. ¿Sí? Y eso hace que esa agua contaminada contamine más agua y efectivamente un recurso que es de alto valor se pierde. Una reglamentación asociada, por ejemplo, a que efectivamente las ciudades limpien las aguas y el agua salga limpia, determinaría que requeriría aún menos agua en términos prácticos para el consumo como tal. Y sobre eso hay tecnologías, hay cantidad de tecnologías y se ha avanzado mucho conocimiento y eso genera unos niveles de soberanía hídrica que es fundamental, por ejemplo, para una ciudad, pero que no se hacen. Entonces pensamos en que llegue el agua y efectivamente la usamos y después la desechamos como si ya no existiera el agua. Entonces allí hay un elemento, digamos, de fondo fundamental que no es nuevo. El tema que usted plantea del río Bogotá, que es común a muchos ríos, o sea, los cerros están repletos de cuerpos de agua que bajan y llegan limpios a la ciudad y apenas llegan a la ciudad se pierden, ¿sí? Con todo lo que significa poder utilizar un recurso disponible, ya sea para consumirlo o ya sea para usarlo en actividades recreativas, lúdicas, ¿sí? Igual con el agua lluvia. En estos días, con esos aguaceros tan fuertes que cayeron, allí falta una gestión efectiva del agua. No ¿sí? tenemos educación para cuidar el agua en edificios, en casas. Y en cierta forma, como lo señalé antes, desde los niños, ¿sí?, hasta los que toman decisiones, afortunadamente no tienen un bagaje suficiente para actuar en consecuencia. ¿Sí? O sea, estamos pensando en que no hay soluciones y hay cantidades de soluciones. Es tomar la decisión para hacerlo. No solo castigar en la factura. Televidentes preguntando, escuchemos. Los medios
están haciendo la suficiente presión para que las autoridades tomen medidas efectivas y eviten que la crisis del agua se repita en el futuro? Pues sí, existe esa presión ciudadana, o somos demasiados conformes los ciudadanos y no hay suministro, pues no hay suministro. Hay que pagar más, pues hay que pagar más. Si hay presión sobre las autoridades para que hagan algo. Yo creo que no hay suficiente presión porque no hay suficiente conciencia. De hecho, lo planteaba Carlos ahorita, nosotros hace más de 50 años, ya pasé por ahí hace rato, nos decían que el agua como recurso renovable era un recurso inagotable. O sea, cuando yo estaba en la escuela nos decían que el agua nunca se acababa. Y qué error tan grande. Nos damos cuenta que sí se acaba. Si nosotros destrozamos las fábricas de agua, que son los bosques, los páramos, los reservorios de los humedales, las selvas, pues obviamente el recurso se va a acabar. Si lo contaminamos de manera permanente, si no cerramos la llave cuando es necesario, si no evitamos estar contaminando más de lo que se requiere, pues obviamente vamos a tener dificultades. Y creo que justo porque no hay suficiente conciencia, no hay suficiente presión. Y más allá de la presión, sí se requiere realmente actuar en conjunto, porque como ciudadanos a veces nos sentimos que tenemos derecho a, pero se nos olvida que tenemos el deber. Y justamente el ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio de derechos y de deberes. Entonces, si yo tengo el derecho a tener agua, ¿cuál es mi deber para poder garantizar que el agua no se me agote a mí ni a las generaciones futuras, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos? Entonces, creo que ahí hay muchas reflexiones sobre las que no hay suficiente información, sobre las que no hay suficiente conciencia, sobre las que efectivamente hay que ahondar en términos de educación ambiental. Y una de las primeras cosas que tenemos nosotros que plantearnos es cómo nosotros nos reconciliamos. Y muy ahorita en boga con la COP16, hacemos paz con la naturaleza. Y parte de la responsabilidad de esta pantalla, por ejemplo, es mirar buenas experiencias. Basta voltear la mirada para encontrar experiencias exitosas en otros países. Para eso está el documentalismo, para eso está el periodismo. Japón, Noruega, los Países Bajos. ¿Qué otras experiencias, William, podríamos traer a colación? La educación en emergencia es muy poderosa para encontrar rutas que ayuden a las personas a sentirse más protegidas, a establecer redes de protección frente a los riesgos. En el caso de las crisis por el agua, es necesario cambiar nuestros planes para que otros vivan, y con ello me refiero a recuperar el ciclo del agua, permitiendo que el bosque vuelva. Es importante inspirar cambios positivos en la gestión del agua. Por ejemplo, en Japón, la restauración de los humedales y los bosques ha permitido recuperar el 63% de la isla. En Noruega, las comunidades han adoptado una cultura agroforestal por años. Más cerca a nosotros, las comunidades indígenas han demostrado la importancia de gestionar los recursos hidrológicos de manera más sostenible. El buen ejemplo permite a los televidentes que puedan dejar que el bosque regrese y sea parte de sus medios de vida, para así frenar los comportamientos depredadores derivados de las prácticas de colonización y el saqueo de la naturaleza. El reconocimiento de los derechos del agua y el papel de las ciudades es fundamental para promover la conexión de la ciudad con la Amazonía y los ríos voladores. Muy bien, uso y gestión del agua, qué importante también tenerlo en cuenta. Televidentes preguntando, veamos. Como televidente me pregunto si los medios están creando conciencia sobre cómo podemos usar el agua de manera responsable y no únicamente informando sobre las consecuencias. Que es un poco la pregunta que dio origen a este programa, Carlos, ¿verdad? No hay suficiente información, ¿sí? No hay suficiente información asociada a la situación en la que estamos. No hay suficiente información respecto a la relación causa-efecto del agua, ¿sí? O sea, traemos aquí la referencia de la pérdida de bosques como sinónimo de déficit en términos prácticos, pero no estoy muy seguro de que muchas personas sepan sobre eso y cómo actuar en consecuencia. Al respecto, cuando uno paga la factura del agua, uno no está pagando, no está dirigiendo plata al que produce el agua, ¿sí? Y eso hace que haya una situación de inequidad, y eso se da desde las personas que tienen fincas en los páramos que producen agua, pero no se les está reconociendo por eso. Hay un tema asociado a eso que es el pago por servicios ambientales, y estamos llegando muy tardíamente a eso. Y efectivamente, para nosotros es muy fácil decirle a unas personas que tienen un bosque que no lo talen, pero si esas personas viven de un territorio y no pueden hacer uso de esos recursos. Entonces, esa información, más allá de números y cifras,
debe estar relacionada con ese contexto de entender la dinámica como tal, que nos lleve, por un lado, a comprender que hay que ser equitativos respecto a quién produce los recursos, cómo se administran y, al final, cómo los usamos. Muy bien. También en el pasado, Marta, sobre todo en la ficción, ¿no? Nos hablaban de alarmas como la guerra del agua, ¿no? Que a nosotros nos parecían unas distopías absolutamente lejanas. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Y resulta que sí. Sí, tiene que ver, y hay mucho conflicto por el agua, más allá de lo que uno se imagina. Hay territorios que pelean por el agua. De hecho, hay multinacionales que utilizan el agua de comunidades indígenas, para la muestra lo que puede estar pasando en muchos territorios de la costa norte. Yo creo que ese tema del agua y el conflicto por el agua es algo que se va a venir incrementando en la medida en que escasea el recurso, porque todos la necesitamos, la utiliza la industria y la necesitamos nosotros, tanto la industria, llámese agropecuaria o ya de procesamiento de bienes diferentes, requieren el agua y la requerimos en la vida cotidiana. Entonces, a nosotros nos toca realmente como sociedad replantearnos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos encaminar ese modelo de desarrollo que tenemos y garantizar que el agua, que es recurso vital, primero se conserve. Eso implica conservar los ecosistemas y su biodiversidad para garantizar esos servicios ecosistémicos de regulación del ciclo hídrico, pero también cuál es el uso que estamos dando, cómo la estamos tratando. Y ahí implica un gran proceso, te decía, de planificación, gestión, regulación y control por parte de las entidades y de apropiación social del conocimiento. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos cuáles mensajes nos han hecho llegar ustedes recientemente a nuestro buzón. Hola. Buenos días. Informaron sobre los incendios forestales en Sudamérica y muestran mensajes de 13 países. Tengo entendido que en Sudamérica hay 10 países. Si son 13, me gustaría saber cuáles son. Nos escribe Jorge Henao. Muy bien, un jalón de orejas fuerte. Los televidentes son inteligentes, están al tanto, están pendientes. Pero no se puede dar el lujo de improvisar a la hora de informar. Señor defensor, es una lástima y una pena que Canal 1 se haya convertido en un canal de televentas, al mejor postor, donde lo que importa es el dinero y los intereses de los que pautan. Nos escribe Andrés Romero y David Palomeque Perea. Muy bien, ya llegan los cambios, están llegando los cambios al Canal 1, a la espera de que se fortalezcan las franjas y la programación del Canal 1 para saciar un poco la inquietud que tienen nuestros televidentes al respecto. ¿De qué sirve la conversación en pantalla de lo que se comentan las noticias? No le encuentro sentido, aparte de que tapan los subtítulos. Gracias. Nos escribe John Jairo Francisco Álvarez. A veces por escasez en la pantalla solo dejamos en la voz y en la imagen el relato. Y a veces por abundancia llenamos de caracteres, de frases, de banners, de leyendas y no permitimos ver ni lo que escribimos ni lo que decimos. Tiene razón el televidente. Agradecemos a quienes se comunican con nosotros a través del correo y esperamos que lo sigan haciendo a través de mensajes y a través de video. Y en ese propósito, entremos en la parte final de nuestro espacio para ver qué proponen nuestros televidentes como solución a toda esta problemática del agua que estamos viviendo en el país. Veamos. Yo creo que los medios de comunicación tienen que ser más asertivos y más sinceros en la situación en la que estamos atravesando como sociedad con los recursos naturales para tener más consentimiento, no solamente en la población adulta, sino también en los niños. Educar más la gente para que seamos conscientes del ahorro y de la necesidad del ahorro. Y lo que hablábamos ahorita, ser más explícitos de los días que son los racionamientos. Que los medios sean bien claros, ¿no? Y muchas veces cuando hagan cambios de fechas, hacerlo saber, ¿no? Porque muchas veces en los conjuntos no ponen como una guía, como una orientación para saber qué fecha le toca a los conjuntos y así le pasará a mucha gente. Profundizar en la problemática teniendo en cuenta que esto no se va a solucionar rápido y tener en cuenta que esto sigue siendo tema de política pública y por lo tanto se tiene que manejar como eso, como una política pública. Yo creo que los medios de comunicación deben ser más certeros,
sensibilizar más a la gente del impacto que tiene el hecho de no cuidar el recurso del agua. Sí, la información específica de coyuntura, turnos, racionamiento, etcétera, pero como decía muy bien el televidente, poner el contexto en la problemática y muy especialmente en la política pública. Necesitamos gestión, ejecución en estos tiempos de crisis. Carlos, soluciones, alternativas, propuestas. Pues bueno, hacer evidente la información que ya hay asociada a eso, porque efectivamente ya hay una batería muy grande de posibilidades, ¿sí? Y verlo en términos prospectivos, o sea, generar escenarios que es posible hacerlo, en los cuales definitivamente identificar las fuentes, identificar las causas de por qué hay disminución en las fuentes y muy claramente definir qué hacer, ¿sí? Qué hacer en términos de las posibilidades que hay, porque efectivamente si tenemos información y conocimiento, la idea es que se tome decisiones basadas en eso. Eso es lo que hay que hacer ahora. Muy bien. William, alternativas, soluciones. Por ello, se hace urgente invitar a más personas a unirse a quienes han decidido que el bosque vuelva, desde el quehacer de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestras fincas. Pienso que presentar estos escenarios en los medios puede despertar la urgencia necesaria para que la audiencia reconozca la gravedad del problema y actúe desde sus posibilidades. La deforestación no solo afecta a la biodiversidad, sino que también interrumpe el ciclo del agua, exacerbando la crisis y llevándonos a tomar decisiones de emergencia. El cuidado del agua en sus orígenes, en sus fuentes, el bosque. William, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Fue un placer acompañarlos. William Leighton, director de la asociación El Último Bosque, sociólogo y magíster en desarrollo humano. Marta, soluciones, alternativas, ¿qué hacer desde el punto de vista de la televisión y de los televidentes? Yo creo que desde la televisión se puede dar un enfoque mucho más sistemático, integral a todo este tema de la crisis del agua, de la biodiversidad y del cambio climático. Puede ser con programas semanales en franjas de excelente audiencia, en donde se invite expertos que puedan efectivamente generar esa divulgación del conocimiento científico que existe al respecto, pero también que se genere de forma entretenida, creativa, con audiovisuales que sean llamativos. Y seguimiento, por supuesto. Esto de las fugas, por ejemplo, que es un factor tan decisivo en las redes de acueducto que inciden enormemente en el 25%, o sea, eso no es cualquier cosa. La cuarta parte del consumo del agua. Ahí tenemos gran parte de la solución del agua potable. Y si ¿no? toda el agua que sale de la ciudad se limpiara, realmente en última requeriríamos solamente como un 10% del volumen efectivo, porque el otro 90% al limpiarse se puede reinyectar y usar. Y ahí el tema de la reglamentación es fundamental y el de las tecnologías para que esa agua pueda ser usada. Y la reglamentación de las nuevas construcciones, los planes de ordenamiento, ¿verdad? Hay muchas cosas por hacer. Sí. No solo pedirle al televidente que se dé la pela. Hay muchas cosas por hacer. Marta, muchas gracias. A ti, Mario, por invitarme y siempre atenta a poder aportar en estos temas que tienen que ver con la educación ambiental y con la gestión de nuestros recursos naturales. Licenciada en Biología y Química, Marta Liliana Perdomo. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y la idea es que esto sirva para tomar conciencia y por lo menos documentarnos. Si no hay una oferta externa de información, buscar información porque es suficiente. Carlos Devia, doctor en Ingeniería y magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana. Muchas gracias a él, muchas gracias a nuestros televidentes que participan activamente en nuestro espacio. Y a todos quienes nos sintonizan todos los sábados. Recuerden que tenemos una cita a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que sus sugerencias, dudas, inquietudes mueven nuestra televisión. Porque con ustedes, nosotros aquí en el Canal 1 somos más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.